Hola estudiantes, en este video vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a proceder a determinar la solubilidad de tres compuestos diferentes de manera tal que podamos compararlos y decir cuál compuesto es más soluble con respecto a los otros compuestos. Entonces, para proceder con este ejercicio nos dicen que tenemos carbonato de plata y nos dan el valor de la KPS, carbonato de plomo y carbonato de cadmio también, y nos dan los valores de las KPS respectivas. Entonces, lo que necesitamos decir en este problema es cuál de estos compuestos es el más soluble. Entonces, para hacer eso, tenemos que aplicar los principios que hemos estudiado ya en los otros ejercicios. Entonces, empecemos primero que todo con el carbonato de plata. Entonces, tendríamos la reacción Ag2CO3. Recuerden que este sería sólido y se va a disociar para formar 2Ag más acuosos más CO3 menos 2, que también va a ser acuoso. Y entonces en este caso aplicamos otra vez el diagrama que hemos estado hablando, el diagrama ICE. Entonces hacemos el dibujo correspondiente. Entonces, en la condición inicial acá dijimos que íbamos a tener S de este, íbamos a tener 0 de este y 0 de este. Entonces, este se nos iba a consumir completamente porque se iba a disociar para formar 2S de plata por la estequiometría y iba a formar 1S de carbonato. Entonces, en el equilibrio me va a quedar acá 0, acá 2S y acá S. Y recordemos cómo hacíamos la expresión de la KPS. Entonces dijimos que para este caso la KPS iba a estar dada por la concentración de iones plata al cuadrado por las de carbonato al cuadrado, a la 1, ¿verdad? Que es el cociente que tenemos acá. Entonces sustituimos los valores que tenemos, sería 2S al cuadrado por S. Entonces eso sería igual a 4S a la 3. Y eso sería igual al valor de la constante de equilibrio que nos dieron, que es 8,1 por 10 a la menos 12. Entonces esto implica que el valor de S va a ser igual a, despejamos entonces, y nos va a dar 8,1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 raíz cúbica. Entonces nos queda que el valor de S sería 1,4 por 10 a la menos 4. Recuerden que es en unidades de mol por litro. Entonces este sería el primer valor de la solubilidad que obtendríamos. Procedemos entonces para el siguiente compuesto. El siguiente compuesto entonces sería el carbonato de plomo y procedemos de la misma forma. Entonces tenemos carbonato de plomo, que es sólido, se va a disociar, se va a disolver y disociar para formar plomo más 2 más carbonato menos 2. Entonces hacemos igual el diagrama ICE. Entonces vamos a tener inicial, el cambio y el equilibrio. Entonces de este dijimos que vamos a tener S, de este al inicio no tenemos nada, ni de este tampoco. Se va a consumir S, se va a producir S, se va a producir S. Entonces en la condición de equilibrio acá me va a quedar 0, me va a quedar S y me va a quedar S. Entonces, ¿cómo escribimos la constante de producto de solubilidad? Entonces, nuevamente, la KPS en este caso sería igual a la concentración de iones plomo más 2 por los de carbonato. Entonces, si sustituimos los valores, esto nos daría S multiplicado por S. Entonces, eso implica que S al cuadrado va a ser igual al valor de la KPS, que tenía un valor de 7,4 por 10 a la menos 14.
Entonces, si despejamos el valor de S nos daría que es la raíz de 7,4 por 10 a la menos 14. Entonces, a la hora de resolver esto, obtendríamos que el valor de S sería 2,7 por 10 a la menos 7. Recuerden otra vez que es mol por litro. Entonces, esa sería la solubilidad para nuestro compuesto con carbonato de plomo. Y de último nos queda el último caso, que era el caso en el cual era el carbonato de cadmio con esta constante, la KPS de 1,8 por 10 a la menos 14. Entonces procedemos a resolver esa. Entonces sería nuevamente, entonces tenemos cadmio con el carbonato, este sería sólido, va a estar en equilibrio para formar cadmio más 2 más carbonato. Hacemos nuevamente el diagrama ICE. Tenemos el inicio, el cambio y el equilibrio. Entonces, otra vez sería muy parecido al caso de anterior. Acá tenemos 0, acá tenemos 0. Menos S, más S, más S. Entonces me quedaría 0, S y S. Entonces la KPS, en este caso sería igual a la concentración de cadmio más 2 por la de carbonato. Y entonces sustituimos nuevamente y aquí nos va a quedar como en el caso pasado, va a ser S multiplicado por S, que va a ser igual a S cuadrado, y esto va a ser igual a la respectiva constante de equilibrio, que era 1,8 por 10 a la menos 14. Entonces si despejamos S, nos va a dar un valor de 1,34 por 10 a la menos 7. Entonces listo, ya calculamos las tres solubilidades. Entonces ahora tenemos que definir cuál es el compuesto que es más soluble. Entonces si comparamos los tres valores, el primero que habíamos calculado era para el carbonato de plata, tenía una solubilidad de 1,4 por 10 a la menos 4, mientras que los otros dos andan en el rango de 10 a la menos 7. Entonces, el que tenga la concentración mayor de ese es el que se solubiliza más. Entonces, quiere decir que en este caso, entonces, el compuesto que tiene mayor solubilidad sería el primer caso, es decir, el de carbonato de plata. Entonces, este es el más soluble.